Evangelio de San Juan, capítulo 8. Busque su Biblia. Vamos a dar lectura al Evangelio de San Juan, capítulo 8. Cuando Dios nos perdona. El Evangelio de San Juan, capítulo 8. Cuando Dios nos perdona. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, la palabra hermosa, bendita y gloriosa. Rogamos, Padre, que el Espíritu Santo produzca en nosotros la luz que necesitamos para mirarnos a nosotros mismos, Señor, y acercarnos a ti arrepentidos, buscando tu gracia. Señor, especialmente rogamos porque tú hagas la luz en los corazones de aquellos que hoy todavía están en las tinieblas. Porque cuando tú haces la luz en esos corazones, llega la verdadera vida a esas vidas. Señor, oramos porque así sea, que tú eres el que salvas. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos. Los eventos que acabamos de leer pertenecen a una de las varias ocasiones en que el Evangelio de San Juan nos dice que Jesús estaba en Jerusalén. Muchas veces cuando leemos los evangelios no nos damos cuenta de los detalles que los evangelios traen. Y por ejemplo, generalmente los evangelios, especialmente los evangelios sinópticos, llamados así, Marcos, Mateo y Lucas, por lo general nos presentan a Jesús ministrando en Galilea. Pocas veces nos presentan esos evangelios a Jesús ministrando en Jerusalén, en Judea. Pero esta es una de las ocasiones, y el Evangelio de San Juan lo hace por lo menos en 3 ocasiones, en las que el Evangelio nos trae la información de Jesús que se encuentra en Jerusalén, probablemente, tal como dice el capítulo 7 en adelante, para celebrar la fiesta de los tabernáculos, que era una gran festividad. Generalmente cuando Jesús va a Jerusalén en el Evangelio de San Juan, lo hace relacionado con alguna de las fiestas que los judíos celebraban. Así que Jesús estaba enseñando en el templo, y los eventos que aparecen acá en el capítulo 7 confirman esto. Y entonces, después de estas enseñanzas, el capítulo 8, versículo 1 nos dice que Jesús
se fue al Monte de los Olivos. Probablemente andaba en compañía de sus discípulos. El Monte de los Olivos queda a unos pocos kilómetros de distancia de la ciudad amurallada, de la ciudad de Jerusalén. Y Jesús se fue allí. Era un lugar preferido por Jesús para apartarse con sus discípulos de forma que pudieran tener un momento de sosiego, de descanso, de tranquilidad en los afanes del ir y venir de la gente que lo buscaba, que pudieran tener un tiempo para concentrarse en la enseñanza con los discípulos. Así que Jesús se va al Monte de los Olivos y luego entonces, verso número 2, regresa por la mañana a Jerusalén y regresa al templo y por supuesto la gente se acercó a él, ya lo conocían, ya habían escuchado sus enseñanzas extraordinarias. Si usted lee el capítulo 7, en los versos anteriores a este, usted verá que los alguaciles que quisieron prender a Jesús por orden de los sacerdotes, dijeron en el versículo 46 que jamás hombre alguno había hablado como este hombre. De manera que la gente lo conocía por su mensaje extraordinario, por sus obras poderosas, por sus enseñanzas, por su vida íntegra. Y por supuesto, cuando Jesús llega al templo, inmediatamente toda la gente se va detrás de él. Jesús posiblemente se coloca en el atrio, en el lugar donde los rabinos enseñaban las Escrituras, y posiblemente está allí enseñando la palabra, cuando de pronto se escucha un tumulto, un vocerío, y alguna gente diciendo abran paso, y entonces unos hombres traen una mujer por el brazo y la arrojan delante de Jesús y le dicen, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. El acto mismo del adulterio. De manera que no estaba sola la mujer, estaba acompañada, pero ellos trajeron a la mujer. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tenían ellos algún plan ya predeterminado? ¿Tenían algún arreglo con la persona con quien estaba esta mujer para poder, como dice el pasaje, acusar a Jesús? Así que arrojan a la mujer delante de Jesús y le dicen que la ley manda a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Versículo 5. Pero decían esto no porque tuvieran interés en saber lo que Jesús decía, no porque les interesaba averiguar las enseñanzas o la aplicación de la ley en ese momento, no porque quisieran ellos que el pecado fuera resuelto en el pueblo de Israel, sino porque tenían el interés de poner a Jesús en un aprieto. Si Jesús decía sí, apedréenla, posiblemente se iba a ganar la animadversión de mucha gente allí en aquel lugar. Si Jesús decía no, no la apedrean, entonces ellos iban a acusar a Jesús de estar en contra de la ley. ¿Qué hacer? Jesús no le hizo caso. Se inclinó al suelo, empezó a escribir. No sabemos qué escribía. Algunos sugieren que tal vez estaba escribiendo el nombre de algunos de los que estaban allí, que también se habían acostado con la mujer. No sabemos si esa es la verdad, pero Jesús estaba allí no haciendo caso de lo que ellos decían. Insistieron en el tema y entonces Jesús se incorporó y le dijo, bueno, bien, el que de ustedes esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Claro, la gente lo conocía a la gente que había llegado hasta allí con la mujer, y estos hombres, al escuchar estas palabras poderosas de Jesús, entonces simplemente se olvidaron del asunto y uno por uno fueron saliendo, escurridos delante de la autoridad del Señor. Así que Jesús se incorpora, le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te condenó? Ella dijo, ninguno, y él dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Una de las escenas más dramáticas, yo creo, del Evangelio de San Juan, una de las escenas más tremendas del Evangelio, que contiene sin duda muchísimas lecciones para nosotros, pero en este día, y creo que la lección que más resalta en este pasaje,
es el de que nosotros podamos entender qué es lo que sucede cuando Dios nos perdona. Jesús le dijo a la mujer, no, yo no te condeno tampoco. Jesús no le dijo, no te condeno, yo te perdono. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios nos perdona? ¿Qué sucede en nuestra vida cuando Jesús nos perdona? Este pasaje ilustra claramente lo que sucede cuando Dios nos perdona. Consideremos entonces este texto a la luz de este pensamiento. Y lo primero que tenemos que decir es que cuando Jesús o cuando Dios nos perdona, nos libera de la culpa del pecado. Cuando Dios nos perdona, cuando el Señor nos perdona, nos libera de la culpa del pecado. Esta mujer que había sido traída delante de Jesús por estos hombres, esta mujer sin duda ninguna era culpable de haber violentado la ley. No cabe dudas que había violado uno de los mandamientos de la ley de Dios. Sin embargo, en ese momento, frente a la culpa que sobre ella trae la ley, viene sobre ella la gracia. La ley la culpabiliza, pero en ese momento esa mujer probablemente llena de miseria, una mujer que posiblemente de alguna manera se habrá sentido arrepentida de ese acto, porque Jesús conoce los corazones, dice la Biblia. Esa mujer recibe no la condenación, no la culpa, recibe la gracia, recibe el perdón de sus pecados en ese momento. Jesús la liberta de la culpa del perdón, la culpa del pecado, la culpa que produce la iniquidad. Y eso es lo que sucede cuando el Señor nos perdona. Cuando el Señor nos perdona, nos libra de la culpa del pecado. Ahora, la realidad es que el pecado está en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra vida. El pecado está en nuestro ser interior. Dice la Biblia que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los malos deseos, la mala disposición, la mala actitud. El pecado no se encuentra afuera, el pecado se encuentra dentro. El problema humano no se resuelve por fuera, se resuelve dentro de nosotros. Los fariseos tenían la tendencia de pensar en términos de lo que está afuera, lo exterior. De forma tal que, por ejemplo, cuando ellos regresaban de la ciudad, del mercado, de algún lado, se lavaban las manos. No se la lavaban por razones de higiene, se la lavaban pensando que alguna cosa mala, algún demonio, alguna culpa se les podía pegar en medio de la gente, y ellos se lavaban las manos para tratar de purificarse. El problema del pecado no se resuelve afuera de nosotros. La culpa del pecado es real. El pecado nos culpa delante de Dios. El pecado nos culpa delante de la santidad de Dios. No tenemos excusa. Esta mujer que estaba allí no tenía excusa, como tampoco la tendrían los hombres que la llevaron delante de Jesús, como tampoco la tenía la multitud que les rodeaba en ese momento, como ninguno de nosotros tiene excusa delante de Dios. Dice la Biblia que todos nosotros somos culpables de pecado delante del Señor. Somos culpables de iniquidad delante de Dios. No tenemos excusa, no tenemos explicación, no tenemos forma de evitar la realidad de nuestra culpa delante de Dios. Y de hecho, cuando nosotros tratamos de librarnos de esa culpa por nuestros propios medios, estamos violentando la voluntad de Dios y alejándonos de la solución de nuestro pecado. Por eso dice la Biblia en Proverbios capítulo 28, verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
no hacemos nada con cubrirnos con hojas de parra. No hacemos nada con cubrirnos delante de Dios y con buscar excusas y con echarle la culpa a los demás y con argumentar acerca de nuestra santidad o nuestra obediencia o nuestra rectitud. No hacemos nada con eso a menos que nosotros reconozcamos nuestros pecados, nos veamos en nuestra miseria y lo confesamos delante de Dios. No tendríamos solución, no tendríamos perdón. Pero afortunadamente, gracias a Dios, nosotros podemos contar con el perdón que nos libra de la culpa cuando confesamos nuestro pecado y cuando lo traemos delante de Dios. Dice la Biblia, el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que no es culpado de iniquidad. En el Salmo 32 que acabamos de leer, la Escritura es clara cuando afirma, cuando dice la Biblia, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice la palabra de Dios que si nosotros negamos tener pecado, nos engañamos a nosotros mismos, pero también dice la misma palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús le dijo, yo no te condeno. Jesús le quitó la culpa del corazón. Jesús le quitó la culpa de su alma. Jesús la libró de la culpa del pecado. Porque eso es lo que hace la sangre de Jesucristo. Nos libra de la culpa del pecado. El Señor nos limpia. El Señor nos lava. El Señor nos hace nuevos delante de su presencia. Nos mira de una forma diferente cuando nosotros nos entregamos y confesamos a Él nuestros pecados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice la Biblia, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Eso es lo que Jesucristo hace. Es lo que Jesucristo puede hacer. Jesucristo puede lavarte de tus pecados. Jesucristo puede quitar tu suciedad. Jesucristo puede limpiarte de la culpa de tu iniquidad a través de su sangre bendita y gloriosa. Jesucristo puede quitar el peso de la culpa de tus pecados y librarte completamente de esa angustiosa realidad. Hay una película muy interesante que se llama La Misión. Es una película que narra la historia de la obra de los misioneros jesuitas en Paraguay en el siglo XVIII. La obra de las misiones, este trabajo que ellos hicieron en esa zona. Entonces en la película hay un episodio dramático en el que dos hermanos pelean, un hombre potentado, rico, poderoso en aquella región, haciéndose rico con la explotación de los indígenas y todo este tipo de cosas. Era un hombre malvado, orgulloso, arrogante, pero la esposa le fue infiel con su hermano. Y entonces cuando él descubre la situación, los dos hermanos pelean y él mata al hermano. Así que este episodio cambia la vida de este hombre, quien se siente miserable y culpable por haber matado a su hermano en un lance de celos. Así que los misioneros jesuitas lo toman y le dicen que él debe purgar sus pecados. Y entonces lo invitan a él, a este señor arrogante, a traer un fardo con todos sus enseres, un fardo pesadísimo, y acompañarlos a la selva para ayudar a los indios. Y él decide cargar todo este camino, ese pesado fardo, como una manera, de alguna forma, de purgar, de quitarse de encima la culpa del pecado que había cometido. Así que la historia sigue con este hombre alzando este pesado fardo de cosas para tratar de purgar sus pecados. Y hay una escena en que el hombre tiene que subirse por una
por una loma y hay una catarata y muchísima agua le viene encima y él trata de subir con esto allí y casi no puede subir, casi se está cayendo, cuando a la persona que está enfrente, que está arriba, corta ¿cómo se llama? El saco este que él tenía, lo quita y le permite subir con libertad. De lo contrario, hubiera perecido en aquel momento. Bueno, cuando yo veo esa escena, pienso en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nosotros tenemos el pesado fardo de la culpa de nuestros pecados. El pecado es real, la culpa es real, pero la sangre de Jesucristo nos limpia. La sangre de Cristo nos quita el pesado fardo de la culpa del pecado, el pesado fardo de la iniquidad. Fíjense que en el Salmo 32 dice que Él nos libra de la angustia. El pecado produce angustia, la culpa del pecado produce angustia, pero cuando nosotros recibimos a Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, Jesucristo nos libra del peso, de la culpa del pecado. Jesucristo nos limpia, nos lava, nos perdona. Eso es lo que Jesús hace, es lo que Dios hace cuando Dios nos perdona. Nos libra de la culpa del pecado. Yo quiero preguntarte si en esta mañana ya tú eres libre de esa culpa. Si ya tú has abierto tu corazón delante de Dios y le has confesado tus pecados al Señor, nadie más puede perdonar tus pecados, solo el Señor lo puede hacer. Y cuando Jesús lo hace, cuando Dios lo hace, entonces el Señor te quita la culpa. No te la quito yo, no la quita un cura, no la quita nadie. Jesús puede quitar la culpa del pecado y lo hará si tú te arrepientes de corazón. Pero este pasaje no solamente ilustra que cuando Dios nos perdona, nos liberta de la culpa del pecado, sino que además nos muestra que cuando Dios nos perdona, nos liberta del poder del pecado. Noten algo interesante. Cuando Jesús le dice a la mujer, yo no te condeno, o sea, yo te perdono. Y Jesús le dice a ella, vete. Jesús le dice, no peques más. Vete y no peques más. En otras palabras, mis hermanos, cuando nosotros realmente experimentamos el perdón de Dios, Dios no solamente nos libra de la culpa del pecado, nos libra del poder del pecado en nuestra vida, nos libra de la esclavitud del pecado en nuestra vida, nos libra del señorío del pecado en nuestra vida, nos libra del dominio del pecado en nuestra vida. Es decir, no solamente se trata de vete y tú estás perdonada, no es eso, no se trata solo de eso, sino que escúchame bien, cuando alguien tiene una experiencia real, vamos a volver otra vez a decirlo, cuando alguien tiene una experiencia real con Jesucristo, una experiencia real de perdón, no imaginaria, no superficial, sino una experiencia real de perdón, lo que pasa es que Jesucristo no solamente lo libra de la culpa que él o ella tiene, sino que lo libra del poder que lo ata al pecado. Oiga bien, cuando Dios nos perdona, no nos deja iguales, porque Él nos perdona por dentro, y no solamente nos perdona por dentro, nos cambia por dentro. Esa es la realidad. Jesucristo nos cambia por dentro. El poder, escúchame, el poder de Jesucristo transforma nuestras vidas, cambia el curso de nuestra existencia. Bueno, como pasa con Zaqueo, no sabemos lo que pasó o cómo vivió esta mujer después.
No estamos enterados de lo que pasó con Zaqueo. Aquí no estamos enterados de lo que pasó con esta mujer. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué pasó después? ¿Sería esta mujer la misma que lavó los pies de Jesús en agradecimiento por el perdón? No lo dudo. ¿Sería esta mujer una de las que seguía a Jesús y le servía con sus bienes? Tal vez. ¿Sería esta mujer una de las que estaba al pie de la cruz mientras los discípulos se habían mandado corriendo por miedo? ¿Sería ella una de las que estaba allí acompañando hasta el último minuto al Señor? No lo sé, tal vez. Lo que yo sé es que si ella recibió realmente el perdón verdadero de Dios, como evidentemente dice la Biblia, entonces ella no solamente fue libre de la culpa de ese pecado, ella fue libre del poder, del hábito, de la esclavitud de ese pecado y de sus pecados. Porque eso es lo que Jesucristo hace. Cuando te perdona, te cambia. No es asunto de irle a decir al cura toda la semana lo que tú hiciste, reza 3 Padre Nuestro y 4 Ave Marías y volver la semana que viene a hacer la misma cosa y seguir lo mismo siempre. Eso no es el asunto. El asunto es que cuando confesamos a Cristo nuestro pecado y le pedimos perdón, entonces el Señor nos transforma. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. La libertad de la culpa va acompañada de la libertad del poder del pecado. El Señor nos transforma. Fíjese que Jesús le dice a la mujer, no peques más. Y usted dirá, bueno, pero eso fue una orden, no sabemos si la cumplió. Pero quiero decir lo siguiente. Cuando Jesús da esa orden, no peques más, Jesús le imparte el poder a esta mujer para no pecar, para vivir una vida nueva. Jesús nos perdona y nos dice a nosotros, mira, no peques más. Y al decirnos no peques más, nos imparte el poder para no pecar, para no vivir en una vida de pecado, sino vivir en una vida de obediencia al Señor. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo sé porque los milagros de sanidad de Jesús ilustran eso. Si usted me acompaña a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 5, y leemos la poderosa obra de Jesús al sanar a un enfermo, a un paralítico, un hombre que no podía levantarse, que tenía 38 años, minusválido, como se dice ahora, ¿no? 38 años, no se podía parar. Y había una suerte de milagro que ocurría ahí en el estanque de Betesda. Un ángel movía el agua y entonces cuando entraba un enfermo se sanaba. Pero imagínense usted, este hombre era paralítico y no había quien lo moviera. Se pasaría la eternidad allí sentado o acostado sin haber remedio para él. Pero Jesús llega y cambia la situación. Y entonces, miren lo que dice el versículo 8. Jesús le dijo, atención, Juan capítulo 5. Jesús está allí con el hombre. Lo vio acostado. Le pregunta que si quiere ser sano y él le responde, sí, no tengo quien me meta en el estanque. Y Jesús le da una orden. Levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, el hombre ni puede andar, ni puede tomar su lecho, ni puede levantarse. Tenía 38 años, que ni se podía levantar, que ni podía coger la camilla que tenía, ni podía andar. Entonces, ¿cómo es que Jesús le va a dar una orden? Y le va a decir, levántate. Pero si eso es lo que no puedo hacer, levantarme. Pero aquí no hubo argumentos. Cuando Jesús le da la orden de levantarse, Jesús le da el poder para levantarse.
levántate, se levanta. Toma tu lecho, coge el lecho y anda, y anduvo. Cuando Jesús te dice, te perdono, no peques más, Jesús te da una orden y en la orden te imparte el poder para obedecerla. Hermanos, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo no consiste en ven, agarra tu fardo y trata de vivir tú, llevar la religión. Eso no es el asunto. El Evangelio consiste en que el poder de Dios te perdona, te limpia, te liberta de la culpa y te da el poder de una vida nueva para vivir una vida diferente. Eso es lo que el Señor hace. De modo, capítulo 5, verso 17 de Segunda de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hechas nuevas. Eso es lo que Cristo hace. Cuando Dios perdona, no solamente te liberta del poder de la culpa del pecado, te liberta del poder del pecado. Noten ustedes que la Biblia habla del perdón en Colosenses capítulo 1 y en Efesios capítulo 1 también, dos versículos paralelos. Colosenses capítulo 1, verso 13. Si quieren podemos leer el versículo 12 y 13, un versículo que yo cito con mucha frecuencia. Dice la Biblia, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos, atención, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, atención, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Ahora noten cómo este pasaje relaciona el perdón con la libertad del poder del pecado. Nos ha librado de la potestad, o sea, nos ha librado de la autoridad, nos ha librado del poder del pecado cuando nos ha perdonado. El Salmo 32, que leímos al comienzo del servicio en la oración intercesora, relaciona igualmente el perdón con la liberación, con el hecho de desatarnos el Señor. El Salmo 32 comienza diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado, bienaventurado el hombre que Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En el versículo 5 dice que Dios perdonó la maldad de mi pecado. Pero miren entonces lo que dice el versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Atención, con cánticos de liberación me rodearás. Jesucristo liberta, hermanos, Jesucristo liberta. Ese es el Evangelio, el Evangelio es ese. Jesucristo liberta. Él no te perdona y te dice vete y reza 3 Padre Nuestro y 4 Ave María y vuelve a lo mismo mañana. Eso no es. Jesucristo transforma la vida y la cambia. Claro, usted dirá, pero espérese, vaya al paso, que yo lucho con el pecado todavía, ¿verdad? Yo también. Todos luchamos con el pecado, pero nuestra vida no es la misma. No es la misma. Como decía el gran autor de ese precioso himno de Sublime Gracia, no soy lo que debo ser, no soy lo que quiero ser, pero ciertamente por la gracia de Dios no soy lo que era. Por la gracia de Dios, usted no es lo que usted era antes. Jesucristo lo ha perdonado, Jesucristo lo ha libertado del poder de las tinieblas, del poder del pecado, y le ha dado una vida nueva, gloria a su nombre. Eso es lo que pasa cuando Dios nos perdona. Nos libra de la culpa del pecado. Lo hizo con esta mujer. No la siguió culpando. Le dijo, yo no te condeno. Nos libra del poder del pecado. Le dijo, no peques más. Y al decirle eso, le impartía gracia. A mí me llamó siempre la atención lo que quería decir Romanos capítulo 6,
versículo 14. Yo no entendía bien este versículo. Usted dirá, bueno, pues está tan claro. Sí, pero vamos al paso, déjeme enseñárselo. Romanos 6, 14. Véalo conmigo. Yo como que en mis conflictos interiores no entendía bien lo que este versículo significaba, pero luego se hizo la luz. El Señor nos guía siempre, ¿verdad? A la luz. Mira lo que dice el versículo 14 de Romanos 6. Y les exhorto a leer todo el pasaje que habla del viejo hombre que fue crucificado, el pecado que fue destruido, no sé cuánto. Un pasaje tremendamente interesante. Y el versículo 14 dice, porque el pecado, miren esto, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y yo decía, pero ¿y qué tiene eso que ver con que el pecado no se va a enseñorear? ¿Qué tiene que ver la gracia con que el pecado no se va a enseñorear? Porque yo concebía la gracia simplemente como el favor de Dios que nos acepta gratuitamente. Pero la gracia no es eso solamente. La gracia es el poder de Dios actuando en nuestra vida. Así que la ley me dice, tú eres pecador, pero la gracia de Jesucristo me dice, yo te perdono y yo te doy el poder para vivir sobre el pecado. En ese mismo capítulo 6, versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido, miren esto, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando Dios nos perdona, nos libra de la culpa del pecado. Cuando Dios nos perdona, nos libra del poder del pecado en nuestra vida. Así que si en este día todavía tú no has experimentado el perdón de tus pecados, entonces en este día tú puedes pedirle al Señor que te perdone y que te limpie y que te lave. Pero hay una cosa más en este pasaje, hermanos. Hay una cosa más en este texto interesante y hermoso de la Escritura que nos muestra que cuando Dios nos perdona, no solamente nos libra de la culpa del pecado, lavándonos, no solamente nos libra del poder del pecado, santificándonos, también nos libra de la condenación del pecado, salvándonos. El texto dice, en el versículo 11, cuando Jesús le habla a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? O sea, ¿ninguno te agarró y te tiró la piedra? Porque la ley efectivamente decía, en el antiguo orden de cosas de la sociedad de Israel, la ley condenaba a muerte una serie de pecados con el objetivo de evitar que el pecado cundiera en el pueblo de Israel y la sociedad israelita se destruyera, como finalmente terminó siendo, ¿no? Siglos más tarde. Así que leyes muy estrictas como esta existían, pero claro, existía la ley que decía que si fueren sorprendidos en adulterio el hombre y la mujer, pues ambos sean traídos delante del pueblo, ¿no? Claro, ellos trajeron al hombre, a la mujer solamente, dejaron al hombre, vete, que rápido. Claro, sí, así fue. Y Jesús detectó inmediatamente la hipocresía y la mentira y la dualidad y la mala intención de esta gente, ¿no? Bueno, pero Jesús le dice, nadie agarró y te dio una pedrada, nadie te condenó a muerte. No, ninguno, Señor, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Cuando Dios nos perdona, nos libra de la condenación que produce el pecado. Hemos leído Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando Dios le advierte a Adán y Eva que si comen del árbol, del fruto, del bien y del mal que hay en el Edén, que por cierto, eso no quiere decir las relaciones sexuales entre la pareja, como enseñaron por siglos y siglos y siglos algunos en su hipocresía y en su dualidad. No quiero seguirme extendiendo en esto, porque hay cosas que hay que decirlas, pero vamos a decirlas en su momento.
Pero, no, esto no quiere decir las relaciones sexuales entre la pareja. Fue un acto de desobediencia, lo que fuera que fuera. Fue un acto de desobediencia. El Señor les dice, no coman de este árbol, del bien y del mal. Y ellos comen del árbol del bien y del mal. Y Dios les dice, el día que lo hagan, de cierto morirán. Y usted dirá, bueno, comieron y no se murieron. Sí, se murieron. Se murieron en ese momento. En ese momento se rompió la cadena, por así decirlo, que los unía en forma vital a la vida de Dios, a la vida espiritual de Dios. Y solamente quedó esa vida biológica y psicológica del alma, porque el alma en términos espirituales había muerto. Y por lo tanto ellos tenían que ser sacados del paraíso, la imagen objetiva de esa separación de Dios. Y desde entonces dice la Biblia que la muerte ha reinado en el mundo por cuanto todos pecaron. Dice la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 12. Vea conmigo lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así, atención, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hombre ha pecado y su alma está muerta. La paga del pecado es muerte. Y cuando el cuerpo muera un día, entonces, si muere sin Cristo, va a morir eternamente, va a estar fuera de la presencia salvadora de Dios. La condenación que produce el pecado. Pero cuando Dios nos perdona, nos libra de esa condenación. Cuando Dios nos perdona, no solamente nos quita la culpa del pecado, no solamente nos quita el poder que el pecado tiene sobre nosotros, nos quita también la condenación que el pecado produce y nos quita esa muerte que hay por dentro e instala en nosotros la vida. Nos quita la muerte eterna, la muerte segunda, que es esa condenación apartado de Dios, y nos lleva a morar en su presencia y un día en cuerpos resucitados a vivir eternamente en el reino glorioso de Dios. Nos libra de la condenación que el pecado produce en nosotros. Por eso dice la Biblia, Romanos capítulo 8, verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo me imagino que eso merece un gloria a Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, no hay condenación para ti. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, atención, y cree al que me envió, atención, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado a la vida. Y eso merece otra gloria a Dios. Gloria a Dios. Pasó de la muerte a la vida, hermano, al momento en que usted recibió a Jesucristo. Y por lo tanto, por la gracia de Dios, usted tiene la seguridad, la certeza, la certidumbre de que cuando cierre los ojos aquí en este mundo de dolor, los abrirá en la gloria eterna, en la tierra donde no hay lágrimas, ni dolor, ni muerte, porque todo eso habrá pasado. Gloria a Dios. Eso no es presunción, eso es salvación, seguridad en la gracia de Dios, porque no es por méritos, es por la gracia. Esta mujer merecía la condenación, pero Jesús le dio la salvación. Usted la merece también. Y yo también la merezco. Nosotros merecemos la condenación, pero Jesús nos da por gracia la salvación. Es lo que significa la Biblia cuando dice por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y alguien dice, no, pero yo trato de guardar los mandamientos. No, eso es inútil, brother. O sister.
Es inútil. Es inútil. ¿Sabe por qué es inútil? Por lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 10 y 11. Santiago 2, capítulo 2, versículo 10 y 11. Porque cualquiera que guardare, atención, cualquiera que guardare, atención, a esto, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora, si no cometes adulterio pero matas, o tú dirás, pero si no mato pero cometes adulterio, o ni mato ni cometo adulterio pero miento, ni mato ni cometo adulterio pero miento, o soy avaricioso, o deseo lo que no debo desear, ya te has hecho transgresor de toda la ley. En otras palabras, lo que hace la ley es que nos muestra, dice la Biblia, el pecado y nos condena cuando la violamos. La ley no nos puede salvar. Por favor, esa teología equivocada que nos han enseñado por los siglos de los siglos, es un error diabólico. Porque nadie puede ser salvo por guardar los mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede guardar los mandamientos perfectamente. Y si no los guarda perfectamente, usted es culpable de haber violado la ley. Y si es culpable de haber violado la ley, está condenado. Y si está condenado, no se puede salvar por sus obras. El problema se resuelve de una sola forma. Arrepiéntete de tu pecado, confiésalo al Señor y pídele a Jesús que te perdone y te salve. Y de gratis, Jesús te dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios. Vete y no peques más. Te pregunto si tú hoy quieres recibir esta experiencia. Si tú hoy quieres esto, si tú quieres esto en tu corazón. Porque cada día necesitamos de la gracia de Dios los creyentes, ¿verdad? Pero quisiera apelar a aquellos que todavía no han despertado a esta realidad. Y preguntarte si tú quieres hoy esta experiencia. Si quieres que el Señor te perdone. Porque si quieres que el Señor te perdone, quiero decirte que el Señor tiene más deseo de perdonarte que tú de ser perdonado. Y quiero decirte además, escucha, quiero decirte además que no hay pecado tan pequeñito que no haya que traer delante de Dios, ni tan grande que la gracia de Dios no pueda cubrir. Hay perdón en Jesucristo. Hay perdón en Jesucristo. Hoy tú puedes decirle a Jesús, yo quiero ese perdón, yo quiero ese perdón. Yo quiero esta salvación. Díselo. Te pido que te inclines ante el Señor ahora. Aquí el asunto no es conmigo, es con Dios y contigo. No es conmigo, no es conmigo. Es con Dios y contigo. Tal vez ahorita voy a llamar a aquellos que quieren hacer la decisión pública, pero ahora mismo, no es asunto de venir o no venir, o pasar o no pasar. Es asunto de hablar con el Señor. El Señor está aquí esta mañana, el Señor te está escuchando, el Señor está ofreciendo su gracia y por lo tanto, hoy el Señor te dice, te quiere decir, ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Hoy Jesucristo puede perdonarte y salvarte de tus pecados. Pídeselo allí al Señor. Allí estás sentada, dile, Cristo, yo no sé ni cómo decirlo, Señor, tal vez, pero perdóname, sálvame. Yo creo en tu sangre que es la que puede salvarme y perdonarme y limpiarme.
Y en el día de hoy el Señor lo hará.